Bueno, Shabbat Shalom para todos, amados hermanos. Vamos a continuar con todas las actividades que tenemos previstas ya en el casi cierre de este Shabbat. En este caso vamos a estar estudiando el mes que corresponde, dado que hoy es Shabbat Mevarjim. Es decir, en la próxima semana tenemos el inicio de un nuevo mes. En este caso, el mes de Iyar, que es el segundo mes, que cae el viernes con la puesta del sol, es decir, en Shabbat, cae este inicio. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has revelado tu palabra en el marco de un tiempo que transcurre por encima del tiempo que conocemos secularmente hablando. Hay un tiempo profético que no es otra cosa sino el tiempo en el cumplimiento de tus promesas, y que en ese caso estamos, Señor, seguros y confiados en ti cuando estudiamos esa palabra revelada que se cumple a través de ese tiempo que estamos hablando. Que seas tú, a través de tu Espíritu de Santidad, colocando en nosotros pues tu palabra con discernimiento claro, y que podamos pues valorar todas las cosas que vienen de lo alto. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bien, Iyar, que es el nombre de este mes, este segundo mes, se traduce casi literalmente como algo que es brillante, algo que es resplandeciente. Hay dos vertientes que tiene este mes que es importante que lo sepamos, porque siempre hemos dado la recomendación que cuando estudiamos estos meses es importante ver el peso o la flecha o el mensaje o la carga profética que tiene el segmento del tiempo que vamos a estudiar, para poder estar como que alineados con el Padre en esas temporadas. Y en este caso, Iyar tiene dos vertientes de esa brillantez, de esa luz. La primera tiene que ver con los procesos de mejoramiento, con los procesos de preparación. Y esto es muy propicio porque el mes de Iyar es el mes que separa el primer mes, que es Aviv, del tercer mes, que es Sivan. Y recordemos que en el tercer mes Sivan es cuando se entrega la Torá. Por lo tanto, hay un segmento de tiempo que comienza con la liberación o con la libertad. Hay un transcurso de 29 días, que es este mes de Iyar, como etapa de preparación para que nos encontremos en Sinaí recibiendo la Torá. Esa es la primera flecha que tiene este mes. Pero la segunda es también importante porque tiene que ver con la salud. No solamente con la salud de nuestro cuerpo físico, que está también incluida dentro de esa atmósfera espiritual, sino y sobre todo por la salud espiritual, que nos fortalece espiritualmente y que, claro, tiene que ver mucho con el proceso de preparación para ir al encuentro del Señor allá en Sinaí. Por lo tanto, con esas dos vertientes, esas dos flechas tan interesantes que tiene este mes de Iyar, vamos a estar hablando de esto en estos próximos minutos que vamos a tener de la descripción de este mes. Como siempre, tenemos los tres elementos que vamos a estudiar dentro de cada mes. Y en el mes de Iyar, que es el segundo mes, está la letra Bet, la tribu de Isaacar, y el sentido, el pensamiento. Y la línea de la cual estamos hablando se circunscribe muy bien con esa expresión de amargo a dulce, hablando de esos procesos que tienen que ver con el mejoramiento de un estado que quizás no es el ideal, que quizás está conectado mucho con las cosas que son desagradables, como la amargura, a un estado mucho más elevado, mucho más agradable, que es la dulzura. Pero de allí hay que estar consciente que hay que trabajar, que hay un proceso de mejoramiento continuo
en donde es importante estar preparados y estar apercibidos de lo que el Padre demanda en esta situación y en este tiempo. Así que bueno, esperamos que sea de mucha bendición el estudio para todos ustedes de este mes. Le damos un saludo fraterno a todos los que están, obviamente, acá en la congregación, muy especialmente a la familia, a ver si la digo bien, Ruiz, 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 y toda la familia, sus nietos, sus hijos. Y de verdad estamos muy gozosos por ustedes y para formar parte de este equipo. Bendiciones y bienvenidos. También saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro canal y los que van a escuchar también en diferido esta enseñanza. Antes de entrar como que siquiera un poquito en materia de lo que es propiamente el mes, yo voy a hablar un poquito de un factor que lo considero sumamente importante porque estamos recién comenzando un nuevo ciclo, colocando ese ciclo como un año que comenzó en Aviv como el primero de los meses y continúa con este segundo mes. Por lo tanto, siempre es importante hablar del tiempo. Aprendido con esta nueva para muchos, para otros no, la perspectiva hebrea, lo importante que es el tiempo en este caso profético, el tiempo donde se contemplan el cumplimiento de todas esas promesas que el Señor viene dando, ¿no? Viene dando. Leemos en Efesios capítulo 5, versículos 14 al 20, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Hay una condición allí de amargo a dulce. Hay una condición de estar dormidos y hay una condición de luz, de brillantez, como es, te alumbrará el Mesías. Entonces, con este fragmento y con esta expresión tan ligada a lo que vamos a plantear dentro de este mes, quería comenzar, ¿no? Y dice el versículo 15 de Efesios 5, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como locos, sino como sabios. Y dice esta expresión, por lo menos esta versión, que para que eso suceda, o sea, para que andemos como sabios, hay que redimir el tiempo. Y eso de redimir el tiempo es precisamente aprovechar cada oportunidad. Redimir el tiempo es aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo es aprovechar cada oportunidad que nos brinda nuestro Padre en toda esa plataforma, en toda esa autopista que nos separa de su venida, que nos separa del reino. Entonces, aprovechando bien el tiempo y cada oportunidad, porque los días son malos y hace un contraste bien interesante. ¿Qué de bondad podemos sacar de algo malo? Entonces ese es un desafío y sobre todo cuando, como lo vimos esta mañana, tan pegaditos a la entrada de la tierra prometida, las condiciones se vuelven como más caóticas, más precarias y necesitamos precisamente una dosis, entre comillas, de espiritualidad, una fuerza de protección, pero también de guía, de luz, que nos ayude a tomar decisiones acertadas en un tiempo tan crítico, Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Entonces sigue hablando de los contrastes entre amargo y dulce, entre lo que es la indisciplina, la desobediencia, y lo que es la obediencia, aferrados a la voluntad del Señor. 19, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias siempre de todo al Elohim y Padre en el nombre del Señor nuestro Yehoshua el Mesías. Amén. Entonces, con todo este preámbulo maravilloso,
que está circundando lo que es aprovechar bien el tiempo, vamos a estar indagando un poco y la plataforma es muy interesante porque este mes nos brinda esa posibilidad. En las Escrituras, en la Biblia, la santificación del tiempo implica dedicarlo al servicio de Adonai. Entonces, esa expresión de aprovechar cada oportunidad tiene que estar enfocada a una dedicación al servicio del Padre, la adoración y el reconocimiento de su presencia en el tiempo, Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de el tiempo lo dirá, realmente es una expresión que es muy cierta, pero la expresión válida es que el Padre lo va a decir a través del tiempo. El tiempo no habla, el tiempo es una cosa que simplemente son etapas que se pasan y Él no tiene ninguna condición de juez ni de establecer criterios. Es el espacio que tiene el Padre para darnos a conocer una verdad. Esa es la realidad de ese decir, el tiempo lo dirá. Entonces, la santificación del tiempo se entiende como una forma de vivir una vida dedicada a Adonai, una vida de dedicación, reflejando carácter y voluntad, reflejando su carácter y su voluntad en todos los aspectos de la existencia. Y claro, esto se lee muy fácil y se entiende también muy fácil, pero hay que internalizar y llevar a la práctica lo que es reflejar el carácter del Padre, y hay un buenísimo ejemplo en nuestro Mesías Josué, y hacer la voluntad en todos los aspectos de nuestra existencia. Es decir, que nosotros nos estamos comportando como hijos del Eterno porque el entorno nos lo facilita, estamos dentro de la Keilah. Pero ese aspecto, ese reflejo en cada aspecto de nuestra existencia, también tiene que ver con reflejarlo secularmente donde nosotros nos desarrollamos, como vecinos, como familias de alguien que no entiende o que no cree, etcétera, dentro del trabajo, dentro de todo el círculo en el cual nosotros nos desarrollamos secularmente. Entonces hay una amplitud en medio hay como una tribuna que no solamente se establece en estos espacios de congregación o de comunidad, sino que se tiene que ver, y con mucha más razón, en los otros espacios donde quizás no tienen mucha relación con las cosas espirituales. Entonces hay dos aspectos que tienen que ver con el concepto de la santificación del tiempo, la consagración del tiempo. El primero es un regalo y el segundo es un proceso, una acción. Y es que en el caso de regalo, el tiempo es un regalo, es un don del Padre. El Padre es el que nos da esa plataforma para que nosotros desarrollemos la espiritualidad. La Biblia presenta el tiempo como un regalo de Adonai para que los seres humanos puedan vivir, experimentar la presencia de Elohim y cumplir su propósito en nosotros. Es el propósito del Padre a través de un llamado específico en muchos casos que se da para que nosotros lo cumplamos. Ese es un regalo, ese es un don del Padre. Y tenemos que partir por esa verdad. Lo otro tiene que ver con la santificación en la práctica, porque no es un cúmulo de cosas efímeras, simplemente que se quedan en las nubes, sino que hay que cristalizarlo en la práctica. La santificación del tiempo no se limita a ciertos días o momentos. Repito, la santificación del tiempo no se limita a ciertos días o momentos, sino que es una forma de vivir de manera consciente y deliberada, buscando la santidad en todos los momentos de la vida. Y esto es yo quisiera llamarlo, lo voy a llamar de una manera sencilla y simple, pero quizás es mucho más compleja. Esto de limitar la santificación del tiempo en un momento o en algunos días exclusivos es un mal hábito del creyente. ¿Por qué? Porque quizás la cultura religiosa
nos ha enseñado que tenemos que ser muy religiosos en tiempos de Semana Santa, por ejemplo. Porque es el tiempo que la religión, por decirlo de esa manera, ha colocado para eso. Pero después no tenemos por qué hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, en diciembre todo el mundo se da el feliz año, se dan regalos y tal, pero quizás en enero ya la persona que se le olvidó ese afecto, esa cercanía, porque bueno, diciembre es el mes de la familia, de los regalos, de la cosa, de la fiesta, de olvidar un poco las rencillas que se tienen incluso entre familias, pero ya después se pasa. Entonces nos han colocado segmentos del tiempo en donde hay ciertas prácticas que son propias de ese tiempo, pero que no son válidas en otro, que no necesariamente tenemos que seguirlo. Eso no existe como instrucción real de lo que el Padre establece a través de su palabra. Entonces, la santificación del tiempo no se limita a ciertos días o momentos, tiene que ser todo el tiempo, como lo decíamos en la lámina anterior. Para todos, o para muchos de nosotros, tenemos claro que es la santificación, que es una separación, es una división. La santificación implica separarse del mundo y sus influencias negativas buscando una vida que honre a Adonai y se diferencia del comportamiento del mundo. Eso tiene que ver, obviamente, con una obediencia que trae indudablemente crecimiento espiritual. Porque todas las cosas que nosotros decidimos tienen sus consecuencias. Si decidimos bien, tiene consecuencias malas. Pero si decidimos bien, tenemos consecuencias buenas. Si decidimos mal, tenemos consecuencias malas. Entonces, la santificación del tiempo implica obedecer la palabra de Adonai y crecer, porque es un efecto inmediato, un efecto que está ligado como tal. Al obedecer la palabra de Adonai, nos toca crecer en la fe, fortalecer esa fe, buscando una mayor intimidad con Adonai, reflejando su carácter en la vida cotidiana. Es decir, hay a ver si me acuerdo bien de la palabra, mimetización, que lo dicen muy bien las Escrituras. Estamos escondidos con el Mesías. Y cuando el Padre nos mira, si estamos obedeciendo, nos mira a través de ese filtro que se llama nuestro Mesías. Se ve muy bien y lo vimos muy bien cuando estamos estudiando Pesaj. Cuando se marcan los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte lo que no veía a las personas que estaban protegidas por esa marca, sino que veía la marca. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente. Ejemplos en la Biblia de lo que es la santificación del tiempo, la redención del tiempo, son muchos. El Shabbat, las convocatorias, Rosh Hodesh, son espacios de tiempo que el Padre nos ha dado para que los santifiquemos. Y tienen sus particularidades. Ya nosotros lo hemos conocido muy bien. De hecho, nuestra Keilah está tapizada prácticamente con todas estas pancartas que de alguna manera cuando uno ve y con fechas incluso, ya uno sabe, porque ya he tenido un previo conocimiento y se enfoca y tenemos una línea muy clara sobre eso. Y eso es muy importante. Ya nosotros tenemos muchos años asistiendo a este local, pero aquellas personas que quizás lleguen por primera vez o no frecuenten mucho el local, eso llama la atención. Quizás por curiosidad, quizás los más versados conocen y dicen, no, estas personas tienen una línea de acción porque tienen algunos hitos que marcan el camino. ¿Okay? Entonces, el mandamiento bíblico de santificar los días de reposo, los novilunios, que son los meses, como días de descanso y adoración, ejemplifica la importancia de dedicar un tiempo específico a Adonai, sin descuidar, como lo vimos anteriormente, los tiempos que no son específicos. ¿Okay? La tefilá, es decir, la oración, la práctica de la oración, tanto individual como comunitaria, es un medio para santificar el tiempo, permitiendo a las personas conectarse con Adonai y buscar su guía. También tenemos la adoración, es decir,
el Padre ha colocado instrumentos, una estructura maravillosa para que nosotros podamos redimir el tiempo, sacarle el provecho a todo lo que nos da el Padre a través de ese tiempo. No podemos tener la excusa de que estamos inconscientes o estamos sin rumbo cuando el Padre ha dado unas brújulas, ha dado hitos, como recién lo refería, donde uno puede tener la seguridad, en primer lugar, de que está apegado a las Escrituras, a la voluntad del Padre, pero también lo que nutre de esperanza, lo que nutre de propósito a nuestras vidas. Y yo lo vuelvo a repetir, quizás no nos damos cuenta porque ya estamos en esa práctica desde hace algunos años y no es que hemos llegado a la cúspide, pero eso nos da un sentido de mejora, pero siempre hay que aclarar, siempre hay que considerar eso, porque eso es importante. Ver con seguridad, con certeza, lo que el Padre nos ha dado. Y en la medida que nosotros nos apeguemos a la palabra, respetando los comentarios que pudiéramos tener de diferentes fuentes, en la medida que nosotros estamos centrados en lo que dice el Señor, a pesar de que son versiones en muchos de los casos, nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza de que estamos haciendo lo correcto. De que estamos haciendo lo correcto. Entonces, la adoración es otro ejemplo, ya sea a través del canto o de la lectura bíblica, es una forma de santificar el tiempo, de sacarle el mejor provecho a las oportunidades que el Señor nos da. Y ahora más que nunca cuando tenemos Biblias pues en nuestros celulares, muchas versiones, tenemos información que hace unos años tardaba un poco en conseguirlas, en buscarlas, pero prácticamente nosotros tenemos en el bolsillo a través del celular una biblioteca, pero con la inmediatez. Pero lamentablemente es un arma de doble filo, porque así como conseguimos esta oportunidad a través de esa condición de buscar la verdad en las Escrituras a través de ese medio, también se pueden conseguir otras cosas que no necesariamente son buenas, más bien son enemigas, están alejadas del Señor. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que queremos nosotros. Que es importante saber nuestra identidad. ¿Dónde estamos parados? ¿Okay? El servicio a los demás es una forma también de ocupar mejor el tiempo. La dedicación del tiempo al servir a los demás, especialmente a aquellos en necesidad, es una forma de santificar el tiempo, reflejando el amor y la compasión de Adonai. Por lo tanto, para terminar esa parte y entrar en los detalles, la santificación del tiempo en su palabra implica vivir una vida dedicada a Adonai. Eso no necesariamente tienes que ser es que tú puedas dejar todo lo que estás haciendo, te vuelves un irresponsable, no atiendes a tu casa, sino que estás todo el tiempo en todas las actividades de la congregación. Cada quien tiene una tarea, un propósito, un llamado en particular. Pero que, como lo decía el pastor hace unos momentos, las prioridades tienen que ser las correctas. No podemos invertir eso. ¿Okay? Implica vivir una vida dedicada a Adonai, buscando la santidad en todos los aspectos de la existencia, en todos, no en algunos, en todos los aspectos de la existencia y reflejando su carácter en la vida cotidiana y estimando los momentos de nuestro Padre que nos ha dado para nuestro provecho y gloria y honra suya. Podemos entonces tomarlo como una conclusión de esta parte. ¿Por qué hablamos en este mes del tiempo? Cosas que muchos de estos elementos que he explicado brevemente los hemos discutido, los hemos planteado a través de muchas enseñanzas, de muchas parashot, cuando toca pues que tenga relación con este tema. Porque este mes de Iyar, como yo lo decía al principio, tiene la condición, esa doble condición de preparación. Recordemos, salimos en Aviv
Nos encontramos en Sinaí con la Torá y el espacio que hay, que separa un mes de este acontecimiento, un mes del otro, podemos decir de Aviv de Sivan, es el mes de Iyar. ¿Okay? Que por eso es que tiene que ver con la luz, con lo que brilla. ¿Cómo se presenta este mes? Este mes se presenta como está esa figura, como un proceso, como una cosa que tiene que tener una especie de retroalimentación, donde hay un producto que no está terminado, que necesita ser procesado para entregar precisamente un elemento final. Entonces, la capacidad de convertir lo amargo en dulce, la enfermedad en curación, necesita de estos procesos. Eso no es que hay una varita mágica, que simplemente el Señor es tan bueno que nosotros le pedimos y de una vez transforma las cosas. En la mayoría de los casos, sí. Perdón, en la mayoría de los casos no trabaja de esa manera. Por una razón muy, muy particular y muy clara. En el proceso está la respuesta. Y yo siempre he dicho, el mejor de los ejemplos lo tenemos en la Torá. Son 5 libros que comienzan con la creación y no terminan con la entrada de nuestro pueblo a la tierra prometida. Es decir, son 5 libros dedicados a procesos. Son 5 libros dedicados a caminos, a senderos, que nos van a llevar a un propósito ulterior, sí. Entonces, todo el peso que el Padre le confiere, toda la importancia que el Padre le confiere a los procesos, debemos verlo con mucho cuidado. Y precisamente este mes de Iyar es muy, pero muy importante para tener claro esa visualización de las cosas. Yo lo he dicho muchas veces, hace unos años, no muchos, los sistemas productivos se dedicaban simplemente a ponerle el ojo al producto final, sin saber o sin prestarle mucha atención a cómo medir los procesos que llevaban a ese producto final, cualquiera que sea. Y resulta que la práctica y los golpes quizás que se dieron todos esos procesos de industrialización los llevaron a la necesidad de revisar los procesos. Eso no es muy nuevo. Y al revisar esos procesos se dieron cuenta que es la única manera de garantizar un buen producto final. Cuando el Padre nos los mostró desde el principio, y ahí está la Torá, repito, como ejemplo. Todo este mes contiene el conteo del Omer. No hay ningún otro mes que lo tenga. Aviv tiene una parcialidad de sus días con el conteo del Omer y Sivan tiene otra parcialidad. Pero el mes de Iyar lo toma completo. De los 29 días que tiene, todos esos 29 días están dedicados a la cuenta del Omer. No hay crecimiento espiritual ni sabiduría sin pasar por un proceso. Y muchas veces ese proceso es tedioso, es doloroso, es frustrante, pero tenemos que pasarlo. Es parte del crecimiento, es parte, yo diría, del producto final. Muchas veces lo que hacemos es bypassarlo, querer sacarle el cuerpo para obtener los mejores beneficios. Y eso no es así. No es así. Hebreos 5, 7 y 8 dice, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, no evadió el proceso. No se fue por los caminos verdes, como dicen, por abreviar el camino, por las trochas. No se fue por ahí.
Y nos lo dice muy claro. Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, porque fue el proceso del Mesías y Josué fue muy doloroso, y allí lo expresa muy bien, aquel al que podía rescatarlo de la muerte, porque él estaba seguro que su padre, con todo el poder, pero que había un propósito marcado en él, fue oído a causa de su sumisión y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es un proceso. Hablamos de ese producto que tenemos como el templo, tanto el primero como el segundo. Para no hablar del tercero porque me voy a meter en camisas de 11 varas y allí, bueno. Ese es un producto final que está allí. Pero ¿cuánto costó eso? Primero en Malaquías 6:1 dice, en el año 480, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Chelomó, sobre Israel, en el mes de Sif. Entonces descubrimos una palabra nueva para este mes. En el mes de Sif, que es el mes segundo, Sif y Yar se refieren al mismo mes, al mes segundo. Aconteció que él comenzó a edificar la casa de Adonai. Entonces, hay elementos, como lo vamos a ver más adelante con otros acontecimientos históricos, que marcan o que reafirman que estamos en medio de un proceso. De un proceso. El nombre Sif es por el esplendor de los árboles. Sif tiene que ver con el esplendor. En particular por el brillo de las flores y los retoños. Por eso que escogimos, no por azar, los fondos y en la entrada, en la portada, esa flor que para nosotros, por lo menos en el trópico, es muy conocida, que son los girasoles, y porque tiene un brillo particular. Brillo particular. Okay. Entonces, Sif significa esplendor o brillantez, y en este mes la brillantez del rey Chelomó comenzó a edificar la casa de Adonai. Los dos nombres del mes de Iyar y Sif son sinónimos de luz. Así que espero que alguien que trabaje en Corpolec escuche la clase, para que no se nos vaya la electricidad en todo este mes. Los dos nombres del mes de Iyar y Sif son sinónimos de luz. Ambos se refieren a la luz especial que brilla en este segundo mes del calendario hebreo. A lo mejor toma la lectura al revés y dice, bueno, pero que ustedes son luz, no necesitan esta, y plug, brillen pues. ¿Está bien? Eventos que marcan este mes. Y aquí me estoy refiriendo a estos dos eventos históricos que no están allí por casualidad. El llamado Lag BaOmer, que es el 18 de Iyar, que coincide con la cuenta del Omer, el día 33, es una fecha en la cual se celebra el cese de un decreto celestial de una peste que cobró la vida de 24.000 alumnos de Rabí Akiva, los cuales fueron castigados por Adonai con pena de muerte por sus pecados. También en ese tiempo fallece Rabí Shimon Bar Yochai, creador del Zohar. El que quiere más información, bueno, en internet está mucho de eso. Del Omer. Exactamente. Hay un peso allí bien importante. Dentro de lo que son las escrituras, y que es parte también de nuestra historia, se da el Pesach Shini, que es el segundo Pesach. Aquel que se encontraba lejos del templo sagrado, o estaba impuro, o por razones extremas no pudo ofrecer el sacrificio de Pesach en el tiempo señalado, que es en Abib, tenía una segunda oportunidad en el llamado Pesach Sheni, que es el 14 y 15 de Iyar, para ofrendar el cordero de Pesach. Es la única de las convocatorias que tiene esa doble oportunidad. ¿Okay? Por lo tanto, de estos dos
de estos dos elementos, uno histórico y uno bíblico, podemos decir que está marcando el fin de un agravio, pero por otro lado está marcando una nueva oportunidad. Para que nosotros nos podamos poner a tono y rendir las cuentas necesarias delante del Padre. Redimir el tiempo, no desperdiciar las oportunidades que el Señor nos da. Que el Señor nos regala, ese don del Padre. Y aquí están plasmadas en esos dos hechos que no por casualidad están enmarcadas dentro de estos 29 días que comprenden el mes de Iyar. Etapa de sanación y crecimiento. Entonces esa es la segunda parte o la segunda vertiente que tiene este mes. Insisto, hablamos la primera que tiene que ver con una etapa de preparación. Y claro, está enmarcado dentro de ese proceso anterior a la entrega de la Torá. Y esta segunda vertiente tiene que ver con la sanación, tanto física, pero sobre todo espiritual, y que conlleva a un crecimiento espiritual. Así que este mes es muy propicio para eso. Y vamos a sacarle el mejor de los provechos. ¿Okay? El mejor de los provechos. Eso, amados hermanos, unido a la primera parte de los procesos transformadores de la amargura, la dulzura, necesita de un esfuerzo, del cual también fue tocado en parte en la paracha de esta mañana y también el pastor hizo mención en su reflexión, para perfeccionarnos y para alejarnos de defectos y malos hábitos. Todo tiene que ver con la sanación espiritual. Porque es que tampoco lo vamos a ver, bueno, vamos a esperar el bono, el cheque en blanco, el ticket y nosotros no vamos a hacer nada. Sino simplemente es una pastilla que yo cuando me la tomo, yo no tengo por qué hacer la mayor de los esfuerzos porque la pastilla se encarga de quitarme el dolor de cabeza o de lo que sea. No trabaja de esa manera. Trabaja con compromiso. El Señor es un Señor de pacto. Y muchos conocemos esa frase. Pero no muchos estamos comprometidos con lo que significa pacto. Y pacto es una parte se responsabiliza para hacer lo suyo y la otra parte se responsabiliza para hacer lo que le toca. Eso es un pacto. Entonces, claro, decimos, el Señor es un Señor de pacto, pero no actuamos como esa parte para cumplir dentro de ese pacto. Por desconocimiento, por pereza, por rebeldía, por lo que sea. Alejarnos de defectos y malos hábitos. Y para ello entonces tenemos esta plataforma que en nuestra congregación, por muchos años, le hemos dado esta forma. Y ha sido de mucha bendición. Quizás hay otras congregaciones que tienen otros elementos para poder fortalecer, y todos sí coincidimos en esto, en hacer de lo mejor de los esfuerzos, en perfección, en lo que se conoce como el refinamiento de carácter, la transformación del ser, incluso a pesar de la genética. Y ya la ciencia había yo dicho en las oportunidades pasadas, está diciendo que eso también se puede revertir. Cuando el Señor está hablando hace rato en su palabra de que Él tiene los mecanismos de transformación. ¿Okay? Lo que la ciencia llama ahora es la epigenética. Entonces, ese refinamiento de carácter, que no es otra cosa sino un proceso de perfeccionamiento, perfeccionar las características internas de cada individuo a través de estas cápsulas: amor, dominio propio, verdad, gozo, agradecimiento, bondad y humildad. 7 aspectos en 7 semanas, que son los 49 días que separan, vamos a decir, Pesach de Shavuot. Okay. Habíamos hablado entonces que si hay un proceso en el cual nosotros estamos trabajando,
con esa visión bien clara al final, que si queremos obedientemente crecer, sanar, obviamente tenemos que respetar esos tiempos. Lastimosamente, hay una sociedad que tiene establecidos sus parámetros, sus reglas, sus elementos, que a lo mejor en muchos de los casos no lo vemos tan claro. Porque nadie le va a decir a una persona, hablando, voy a decirlo de forma muy criolla, hablando del diablo y querer que la persona sea engañada por él, se lo va a vender como eso que tenemos y que lo reflejan muchos, en un ser muy feo botando fuego con un rabo largo, con cachos y un tridente en la mano. Por una sencilla razón, todo el mundo le va a tener miedo. Es decir, no trabaja así, sino que trabaja por engaño, con sutileza, por frases, en el cual demanda de nosotros un discernimiento para poder saber, como dicen muchos por ahí, por dónde vienen los tiros. Y yo creo que el mes de Iyar es un mes bien importante para tener ese proceso de preparación, para que cuando nos consigamos frases como estas, podamos tener el mejor de los comportamientos y poderle hacerle frente a eso. Vive como quieras. El Padre no te dio libre albedrío. Bueno, otros dicen que no sé si está allí, con tal de que no le hagas, hay un dicho, pero no recuerdo cuál, con tal de que no le hagas nada a nadie, nada malo a nadie, tú vive tu vida. Y claro, luce bien. Toma lo que quieras. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres un ser pensante. Por lo tanto, tú tomas las decisiones que tú creas pertinentes. Es tu vida, después de todo. Así que tú tienes el derecho de vivirla como bien te plazca. Y la otra dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. O sea, que me puedo llevar por delante de todo el mundo y después le digo al que me llevé, al que lo tumbé, ay, perdóname, no fue mi intención. Es una cosa loca. Y con ese esquema de pensamientos y de acción, trabajan todos los sistemas. Trabajan todos los sistemas. Y muchos de ellos influyen directa o indirectamente sobre nosotros. Los que pretendemos tener una identidad, los que queremos acercarnos más al Padre. Y hay que tener mucho cuidado con todos estos mensajes. La dosis ¿cómo se llama? El antídoto. Para eso, Colosenses 2, 6 al 8. Por tanto, de la manera que recibiste el Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él. Si lo recibiste, vivid en Él. O sea, vivid, hazte uno con Él. Arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estas son filosofías bien hermosas, bien planteadas, bien enmarcaditas, pero que tienen mucho veneno en su interior. Mirad que nadie te engañe de esas sutilezas y falsas filosofías, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces es como una advertencia bien importante para esto. Las enfermedades
afectan el crecimiento, porque si estamos hablando de crecimiento espiritual, tenemos que tener conciencia de que alguien enfermo tiene dificultades en el proceso del crecimiento. ¿Okay? Es decir, no solamente estoy hablando de las enfermedades físicas, que también tienen sus situaciones, pero sobre todo estoy hablando de las enfermedades o las afecciones espirituales, que quizás son mucho más complicadas porque el mundo y quizás nosotros la hemos complicado. Porque el mismo Señor dice, esto es muy fácil. Mi palabra está al alcance de todos. Pero el ser humano lastimosamente ha tergiversado y ha colocado esta condición de facilidad en el mayor de los tropiezos. Es muy interesante saber, hablando de esta condición de sanación o de enfermedad que impide el crecimiento, que el nombre de este mes, Iyar, que en hebreo se escribe así de esa manera, es el acrónimo de una frase que se lee en castellano, yo soy Adonai, tu sanador. ¿Sí? Yo soy Adonai, tu sanador. Y quizás esa frase, cuando alguien que no ha estado enfermo o que no le ha prestado mucha atención a eso, no le da el valor sin subestimar o sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero ¿sabes qué es complicado? Cuando uno está en un proceso de enfermedad y que la ciencia puede estar apuntando a cosas que uno no quiere escuchar y teniendo una fe, estar firme, para conocer al Señor, conseguir y internalizar con convicción y saber dónde está la respuesta a esa enfermedad, dónde está la sanidad. El Padre la tiene. En el proceso del Mesías, en los versículos que aquí leímos, el Mesías rogó al Padre porque él sabía que él tenía el poder, es el único. Pero también estaba consciente de su proceso, que tenía que cumplir. Y eso es importante que lo tengamos presente. Que el Padre es el sanador, pero que el Padre también es el que coloca en ti tu proceso, tu propósito de vida. Entonces, enmarcar todo lo que te pasa, malo, entre comillas, o bueno, tiene que estar supeditado a esa condición. De que el Padre tiene el poder, tiene el control, y que Él me da el propósito de vida para mí. Y yo no sé preguntar qué cosa o qué pieza está jugando esto que me está pasando a mí dentro de esos dos grandes linderos. Y allí puedes conseguir respuestas interesantes. Este mes tiene esa condición particular. Todos los meses lo tienen, pero este mes en particular lo tiene. Por esa condición de este acrónimo que habla y que se ve obviamente más claro en hebreo. Yo soy Adonai tu sanador, dice aquí. Eso es lo que traduce esas letras en hebreo. ¿Y cuál es la particularidad? Que ese Ani Adonai Rofeja tiene precisamente en sus iniciales la letra que corresponde a Iyar. Es decir, cuando yo veo Iyar en hebreo, veo sanidad. Veo compromiso. Veo preparación. Veo pruebas. Veo esperanza. Veo desafíos.
Pero sobre todas las cosas vemos el accionar de un Padre sanador, que convierte lo amargo a dulce. Shemot 15, 22 al 27. Y Moshe hizo que Israel partiera del mar de Suf y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Se parece a Cabima, ¿verdad? Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Esto es importante que lo sepamos porque esto parece contradictorio, lo hemos leído muchas veces. Pues, ¿y quién ordenó al pueblo para que partiera y para que fuera en esa ruta? No fue el mismo Padre, pero ¿por qué el Padre entonces los estaba guiando a través de un desierto donde no había agua? ¿Dónde está la bondad, la misericordia del Padre? Entonces ahí está uno de los linderos que le digo, si el Padre tiene poder, controla todas las cosas, pero también tiene un propósito de vida para nosotros, ahí está. La dificultad, la prueba. No hay agua. En ese momento llegan a Mara, pero no pudieron beber aguas porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, no beberemos, porque obviamente eran amargas. Entonces exclamó Adonai, él exclamó a Adonai Moisés y Adonai le mostró un árbol. Y uno se puede preguntar a estas alturas, ¿por qué el Señor, teniendo el control, teniendo todo el poder, no pudo decir, bueno, beban agua ahora que se va a convertir en dulce? ¿No lo hizo con el vino, con aquella boda? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué el Señor se va por una vía de un proceso, vaya y corta una rama y vete tal? Dice, le mostró el árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó y dijo, si oyes atentamente la voz de Adonai tu Elohim, y ahí está el asunto, de que no escuchamos al Padre, no de que lo oímos, pero no lo escuchamos, y haces lo recto ante tus ojos, es la parte del compromiso, la parte del pacto que nos toca, y prestas oído a sus mandamientos, la parte de la obediencia, y guardas todos sus estatutos, sin ninguna enfermedad que envié a los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Entonces allí está la respuesta a muchas preguntas que nos podemos decir, que nos podemos plantear cuando estamos en esa condición. ¿Por qué me pasan a mí las cosas? Y es una oportunidad maravillosa que el Padre nos da cuando nos pasan procesos que no son tan agradables, que son dolorosos, y el espectro es variado, pues son procesos de enfermedad, procesos de problemas, procesos de dificultad económica, financiera, lo que sea, pero que todas tienen esa misma condición de revisarnos, porque el Padre siempre tiene el control y hay un propósito para mí. ¿Y qué hago yo entre medio de estas dos cosas? ¿Cómo entiendo yo que me pase esto a mí? Bueno, y ya este espacio de tiempo tiene las herramientas para hacer unos buenos análisis y crecer. La letra Bet, primera de la palabra casa, Bet, se refiere a la casa de Adonai. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice su palabra. Primera Melahim 8:27, aunque en verdad Elohim habitará en la tierra. En verdad Elohim habitará en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Dice Shemot, capítulo 25, versículos 1 al 8, y Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí, y de todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. ¿Para qué? Para construir el Mizcán. ¿Para qué? Para que el Señor habitara en medio de su pueblo.
Es interesante, estos días recibí un mensaje de Instagram del pastor Nahum, y también me lo envió Matitiajo, que había alguien que se puso a ver la morfología o la estructura de las células y que en ese estudio lo comparó con la estructura del Mishkan y son exactamente iguales. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Y coincidencia, no lo sé, pero esto que está aquí no es coincidencia. El Padre quiere habitar en medio de ti. Y el diseño celular y el diseño del Mishkan no tiene por qué ser diferente, porque hay una razón. El diseñador o el creador de ambos es uno solo, es el Padre Celestial. Y no hay nada raro que cuando nosotros revisamos microscópicamente, molecularmente nuestras células, hay una condición de habitabilidad de esa presencia en medio nuestro. Por lo tanto, no hay ninguna cosa que se enfrente. Di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí de todo varón generoso. Y al final dice el verso 8 del capítulo 25 de Shemot, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero siempre y cuando ustedes lo construyan. Yo no voy a hacer el santuario, ustedes hacen el santuario para mí, y si lo hacen de la forma correcta, entonces yo habitaré en medio de ustedes. ¿Se entiende? La tribu de Isaacar es el quinto hijo de Lea y el noveno de Jacob. Isaacar es el hijo de la hermana Josefina, no sé si ese era el quinto. Pero el Isaacar es el quinto hijo de Lea y el noveno de Jacob. La concepción de Isaacar se dio en medio de una lucha por el amor de Jacob entre Lea y Rachel. Entonces hay una connotación bien importante en lo que representa el mes de Sivan y tiene que ver con la lucha, con la confrontación, con la preparación para esa lucha. Cada una de ellas, tanto de Lea y Rachel, quería ocupar un lugar más alto en el corazón de Jacob, y aunque éste amaba más a Rachel, Lea siempre buscaba al Eterno y le daba gracias por cada hijo que ella o su esclava concebían, mientras que Rachel le clamaba a Jacob por no tener hijos, hasta que finalmente volvió su corazón a Elohim y él escuchó sus súplicas. Esto nosotros lo conocemos. Isaacar significa él traerá recompensa. Está formado por las palabras Yesh, que significa hay, que traduce hay, y Isaacar, que traduce recompensa. Isaacar nació para servir. Era un hombre honorable, humilde y compasivo. Tenía los ojos para ver las necesidades de otros y las manos para administrar las ayudas necesarias. La tribu de Isaacar tenía una característica muy especial y es el conocimiento de los tiempos. En primera de Divrei Hayamim, capítulo 12, versículo 32, está escrito: de los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces es una buena conexión de este mes para poder discernir cuál es el mensaje que nos trae el Padre a través de este tiempo. Los hombres de la tribu de Isaacar eran hombres obedientes que tenían la palabra del Señor escrita en sus corazones, y eso los hacía sabios. Eso no era por ninguna condición mágica. Había un producto, había una consecuencia de un proceso. La tribu de Isaacar tiene muchos atributos. Hombres con visión, hombres de valor, fueron escogidos para ser amigos del Señor.
Entendían los tiempos y las estaciones, le gustaba dar a los demás. El Señor les dio la tierra prometida y fueron fructíferos. Eso es un buen perfil el que tenemos en Isaacar para este tiempo. El sentido del pensamiento. El pensamiento no es igual que el cerebro. El pensamiento no tiene límites. El cerebro, sí, aquí está metido dentro de los huesos estos que están acá. Estamos haciendo referencia a un pensamiento que se expande a través de geografías, de espacios físicos, pero se expande a través del tiempo. Por lo tanto, como lo ha concebido el Padre, el pensamiento tiene la facultad, porque lo ha creado el Padre, de transferirnos y de ampliar nuestros horizontes, bien sea hacia atrás y sobre todas las cosas hacia adelante, a través de su palabra revelada. Pensar implica razonar y determinar, razonamiento y determinación. Dice Yesayahu 55, 7 al 8, deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos. Y conviértase a Adonai, que se apeará de él, a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Porque, dice el versículo 8, el 55 de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Adonai. Entonces ese pensamiento, con esa facultad que le ha dado el Señor, el Creador, tenemos que apuntarla no solamente hacia atrás y hacia adelante el futuro, sino sobre todo hacia arriba. Y una vez que tengamos esa condición, acercarnos más y hacernos uno con el pensamiento del Padre. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos. No traer el pensamiento a nosotros y adecuarlo a nuestro pensamiento. Es el pensamiento nuestro adecuarlo al pensamiento del Padre. Y como consecuencia de ello, entonces vamos a caminar sus caminos, porque una cosa tiene que ver con la otra. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay virtud, si hay digno de alabanza, en eso pensad. Qué interesante esto. Porque la última frase pudiera decir, esto haced. Y no está mal. Hacer lo verdadero, hacer lo honorable, hacer lo justo, hacer puro, ser amable, buena reputación, buscando virtud, hacer alabanza. Él va mucho más allá y va al pensamiento. En eso pensad. ¿Por qué el pensamiento genera la acción? Y cuando eso está integrado, somos una sola unidad. Somos íntegros. Porque mi pensamiento, mi palabra y mi acción están alineados. Son uno solo. No estoy pensando una cosa y estoy haciendo otra. Eso no es integridad. No estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Eso no es integridad. Este es el mes de la integridad. También significa el poder de cálculo. La raíz hebrea hashaf, que es pensar, significa cálculo numérico, que es hesbon. Es el mes de contar. Sefirat Haomer. Teilín 90, 10, 12 dice, los días de nuestros años son 70 años. ¡Ay, mi madre! Mañana es 12 de abril, yo voy a cumplir año yo. Yo les advierto que no es un día, es todo un mes, porque estoy hablando de un mes. Por lo tanto, si no tienen tiempo de hacer sus obsequios, en esas 24 horas tienen todo el mes completo. Hay otra advertencia.
Hay otra advertencia, no soy el único que cumple año en este mes. Hay otros hermanos. Pero como yo tengo este atril y tengo el micrófono, lo digo. Los otros hermanos quizás no tienen ese... Bueno, Datiel creo que va a cumplir año también. La próxima semana. Ay, hermano. No sé qué vamos a hacer. Bueno. Pero por favor, haré un buen cumpleaños. Sí, pero yo no voy a hacer como para afuera. Ajá. Dice que de los 70 años. Uy. En los días de nuestros años son 70 años y en los robustos 80 años. Pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos. Acuérdense que la vanidad en esto, vanidad no es algo que no, que en el castellano es eso, algo que no vale la pena, algo que es insignificante. Vanidad aquí es algo efímero, que se esfuma, que puede ser algo bueno, pero que tiene su tiempo, es diferente. Eso lo vimos recientemente cuando estábamos estudiando el libro de Michelet. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Vanidad es algo que tiene sus tiempos contados, que no dura, que no es perenne, por muy bueno que sea. Entonces, por eso es que dice, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Es importante esto. El maná que cayó del cielo y sustentó al pueblo en el desierto durante 40 años comenzó a caer el 15 de Iyar. Entonces hay una provisión para que las cosas se cumplan. Este alimento tenía dos propiedades destacables. Primero, espiritualmente forjaba conciencia sobre el grado en el que Adonai está involucrado en nuestro sustento material. Es parte del pacto que le toca. El Señor está comprometido con el que hace pacto con Él. Siendo un paso necesario para prepararnos para recibir la Torá, teníamos que ser conscientes del grado en el que el Eterno está involucrado en nuestras vidas y del grado en el que nuestras acciones afectan nuestro futuro. Esto hizo que el clamor latente y la confianza en Adonai se materializaran gracias a la perseverancia diaria en Él para obtener su sustento. Pero por otra parte, también destaca el grado de dependencia, que entonces viene la otra cara. Yo dependo de eso. El pueblo dependió de eso por 40 años. El grado de dependencia físicamente era el alimento perfecto, no causaba enfermedad. Esto también nos llevó a florecer como pueblo. Entonces hay elementos bidimensionales o bidireccionales que llevan a un resultado favorable siempre y cuando nosotros estemos comprometidos. ¿Cuánto ha costado esta bandera? La nación de Israel, incluso hablando políticamente, la nación que hoy conocemos como Israel, este mes no solo es importante por sus implicaciones bíblicas, no es por casualidad que también es un mes que fue medular en la historia del Estado de Israel, el Estado de Israel contemporáneo. En este mes se celebra el Día de la Independencia de Israel, confirmada con la famosa Guerra de los 6 días, que sucedió el 5 de Iyar en 5708, 14 de mayo de 1948. Es una historia reciente. En cuanto a la diáspora judía, Iyar fue un mes importante. En este tiempo se hizo el juicio de Eichmann. Hay unas películas muy interesantes de este personaje. Se liberaron 2 campos de concentración y se marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, al fin del régimen nazi y su ejército derrotado por los aliados. No cabe duda que Iyar es un mes que tiene mucho, pero mucho que ofrecer. Entonces, tenemos un espectro bien interesante desde el punto de vista bíblico, histórico, pero sobre todas las cosas de compromiso. Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim.
Y sus hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Entonces hay un padecimiento y hay una glorificación. Hay una amargura, pero también hay una dulzura. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo, véase como amargura, de este tiempo presente no son dignos de ser comprobados con la gloria que nos ha de ser revelada. Véase como dulzura. ¿En dónde estamos enfocados? ¿Estamos empantanados con lo que pudiéramos estar sufriendo hoy? Es que está dentro de un marco de un proceso de mejoramiento que además lo ha proporcionado el Padre en su control, en su sabiduría y en su amor y su bondad. ¿Cómo estamos leyendo esto? Primero de Kefas 1:7 dice, para que el propósito al permitir estas pruebas de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Mesías sea revelado. Entonces esa dulzura tenemos que acercarla por medio de la fe, que aunque no vemos cristalizados esos tiempos de refrigerio, podamos estar seguros de que eso va a venir. Y eso, en medio de las pruebas, produce contentamiento, produce convicción, produce motivación y esperanza. Eso es lo que es. Finalmente, con ese chorro de agua que muchos quisiéramos tener en el patio de la casa. Cuando el pueblo llegó a Mara, descubrieron que la única agua disponible era amarga. Semejante fotografía azulita, cristalina, pero amarga. Te equivocaste, Señor. Dirían mucho. Y entonces todo sale por Instagram, por TikTok. El Señor se equivocó y ponen el chorro de agua. Moshe recibió la orden de tirar en un madero al agua que milagrosamente se la endulzó. Ya completamente consciente de que el Eterno controla la naturaleza. Gracias a los milagros que aún estaban frescos en la memoria, ¿qué traía consigo este otro milagro en la vida del pueblo? Como si fuera poco, ¿no? Este milagro demuestra el concepto de que la forma en que vivimos la vida, simbolizada por el agua, la fuente de toda nutrición física, a menudo es amarga. La forma como vivimos la vida, a menudo es amarga. Pero no tiene por qué continuar siendo amarga. Con la ayuda de nuestro Elohim puede ser dulce. Y de hecho va a ser dulce, pero nosotros a través de la alabanza, a través de la convicción y de la fe, ya declaramos que es dulce y por eso adoramos al Padre hoy día. No importa el entorno en donde estemos, que sea tan amargo. Por lo tanto, que tengamos un segundo mes lleno de dulzura, de salud y de propósito celestial. Amén. Bueno, shalom y bendiciones para todos. Viernes con la puesta del sol arrancamos este mes de preparación. Así que a levantar las pesas espirituales y todo lo que tiene que ver con esa calistenia, esas cosas. Shalom.